Él es Gonzalo Gimio, es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, escritor, activista venezolano, es miembro fundador del Foro Penal y actualmente es su vicepresidente. Fue catedrático tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad Católica Andrés Bello, investigador asociado del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Católica. Ha publicado hasta libros de poemas, ensayos. Yo digo hasta libros de poemas porque en el mundo en que él se mueve, uno es lo último que piensa que puede haber un poeta y un buen poeta. Ha publicado ensayos políticos y legales, monografías, entre ellas una que se llama El gobierno de la intolerancia, donde reseña los casos más conocidos de persecución y discriminación del anterior dictador de Hugo Chávez. Desde el 2014, Gonzalo Gimios ha sido señalado y criminalizado en múltiples oportunidades por por criminales del régimen que tienen programas de televisión, así como en diferentes medios públicos y por voceros oficiales. Ha recibido amenazas contra su integridad física y personal por la labor que hace como activista y ha recibido premios al valor y a la justicia internacionales. Él es Gonzalo Gimio. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿cómo estás, Napoleón? Un gusto estar contigo. Bien, hace tiempo que no hablábamos. Así es. Mira, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cuál es la situación en este momento real del preso en Venezuela? Mira, nunca habíamos padecido una represión tan intensa, tan generalizada, tan masiva como la que empezamos a experimentar en Venezuela a partir del 29 de julio, es decir, inmediatamente después de las elecciones. Como todos saben, después de las elecciones vinieron toda una serie de situaciones que desencadenaron en protestas espontáneas en todo el país, particularmente el día 29, el día 30 de julio de este año. Y a raíz de esos sucesos, pues primero se dio una situación muy delicada de detenciones masivas de muchísimas personas que estaban protestando o que estaban llegando a la protesta o que estaban saliendo de la protesta, pero también incluso de personas que ni siquiera estaban participando en la protesta. Personas que estaban yendo a sus trabajos, personas que estaban sencillamente en las calles, algunas de ellas estaban incluso hasta en sus casas. Es decir, se dio una razzia persecutora terrible en estos primeros momentos que condujo a que ya en esos primeros días se pudiera hablar de los números de presos de arbitrariamente detenidos por motivos políticos fueran los más elevados que habíamos tenido en todo el siglo XXI en nuestro país, ¿no? Al día de hoy estamos ya contando y registrando y se siguen dando casos. 1916 presos por motivos políticos en Venezuela. Esto no se había dado nunca en nuestra historia reciente en nuestro país. De estas personas, 240 son mujeres. 70 son adolescentes, el grueso son civiles, personas que sencillamente salieron a manifestar o como te lo decía, a veces ni siquiera estaban manifestando. También tenemos 159 militares presos y la situación en este momento es sumamente delicada porque si bien están dándose cosas que no es que no hubieran pasado antes, sí habían pasado. Lo que está ocurriendo ahora tiene tal carácter generalizado, masivo y sistemático que verdaderamente ha comprometido mucho la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Desde los primeros días de lo que fueron estas protestas, el Ministerio Público lanzó un comunicado a través de sus redes, básicamente prejuzgando ya a las personas que estaban siendo detenidas, pero más allá de eso, y lo que es muy grave, prejuzgando a las personas que en ese momento ni siquiera habían sido detenidas, indicando que todos los que fueran arrestados en el contexto de esta situación postelectoral iban a ser señalados como terroristas, como instigadores al odio, como personas que de alguna manera eran traidoras a la patria, etcétera. Es decir, sacó un catálogo de delitos
ya previamente determinado, lo cual es absolutamente contrario a toda lógica, porque tú para determinar qué delito supuestamente le vas a imputar a una persona en una investigación sana, en una investigación que se lleve bien, lo primero que tienes que hacer es individualizar a la persona, después individualizar los hechos y de ahí hacer un análisis jurídico que te permita decir qué delito le vas a imputar. Ok. Pero más allá de eso, perdón, déjame terminarte la Eh, idea. Hay una situación gravísima de indefensión. Ya venía pasando desde el año pasado, pero en este momento es absolutamente imposible para ninguno de estos detenidos designar un abogado de su confianza para que lo defienda. A todos se les ha impuesto, se les ha obligado a aceptar defensores públicos. Todos han sido presentados o se les ha realizado su audiencia preliminar de manera colectiva, incluso a veces de forma telemática, es decir, a través de videos, sin posibilidad alguna de ejercer su defensa. Y la regla general es que hasta hace muy poco, ahora empezó eso a cambiar, pero hasta hace muy poco se les mantuvo completamente incomunicados, ¿no? Y como te decía, esto no es que no hubiera pasado antes, pero en este momento es como la regla general, es lo sistemático, es lo que definitivamente marca unos o algunos de los elementos característicos de esta represión reciente. ok, tú hablas de detenciones arbitrarias. Si detenciones son arbitrarias, ¿qué le preguntan cuando los detienen? ¿Y de qué los acusan concretamente cuando los detienen? Mira, por supuesto, en un número tan alto de casos, cada uno de estos casos, cada una de estas situaciones es diferente, ¿no? Pero lo grave es que no les preguntan nada, sencillamente se los llevan y punto. Te pongo el ejemplo, tenemos un caso de un joven adolescente que está dentro del espectro autista, un muchacho que no, evidentemente no tiene las herramientas para comunicarse como nos comunicamos todos los demás, estaba frente a su casa y sencillamente pasaron por allí unos funcionarios policiales y se lo llevaron sin preguntar absolutamente nada, sin poder ni siquiera sus padres o su madre conversar con estas personas y enterarse de qué era lo que estaba pasando. Ocurrió también el caso de un señor ya mayor de edad, un joven de 27 años, que es sordomudo y además no solo no sabe comunicarse con el lenguaje de las señas, sino que tampoco sabe leer y escribir. Él estaba también sencillamente en la calle, se lo llevaron y por supuesto además lo presentaron y lo llevan a audiencia preliminar sin una persona al lado que pueda de alguna manera traducirle a este pobre muchacho qué es lo que está pasando allí. Porque no sabe leer, no sabe escribir, no sabe comunicarse con el lenguaje de las señas, además es sordomudo. Imagínate cuál es la situación de este muchacho, ¿no? Ha habido muchas situaciones como estas. También tenemos casos de personas a las que se las llevaron o se las comenzaron a llevar después de esos primeros días que eran identificadas por algunos de sus vecinos que son prooficialistas como supuestos partícipes en manifestaciones contra el gobierno o como supuestas personas críticas al gobierno. Y también hemos visto casos, como te lo decía antes, de personas que sencillamente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, incluso algunos oficialistas, algunas personas que son simpatizantes del gobierno, pues también cayeron, dado el carácter masivo de todo esto, también cayeron en ese Lo espectro mejor. tan violento, ¿no? que estamos padeciendo ahorita. Entonces, la segunda pregunta obligatoria es, si te pregunté cuál es la situación del preso en Venezuela, cuál es la situación de la justicia en Venezuela. No, en Venezuela en este momento la justicia está absolutamente comprometida. Esto no es nuevo, por cierto. Si tú revisas los índices del World Justice Project, por ejemplo, desde hace ya aproximadamente unos 10 años, Venezuela está en lo que se refiere al respeto al Estado de Derecho, está siempre en los últimos lugares y en los últimos 3 4 años ha estado en el último lugar. De más de 128 países analizados, ¿no? No hay independencia de poderes, no se respetan las leyes, no se respetan las normas, no se respeta el derecho a la defensa. Incluso, fíjate, tenemos Napoleón, un abogado del Foro Penal preso, un abogado del Foro Penal preso que está detenido porque sencillamente en el contexto de estas protestas postelectorales se le informó, como es nuestro trabajo, que es lo que nosotros hacemos usualmente, de que había una serie de personas detenidas en manifestaciones, se acercó a un comando de la Guardia Nacional a preguntar por estas personas. Esto fue en Montalbán, allá en el estado Carabobo, no Montalbán, Caracas, Claro. Montalbán en el estado Carabobo.
y cuando fue a preguntar por estas personas presas, lo dejaron preso también. Entonces, no hay posibilidad de decir que en Venezuela hay un Estado de Derecho sano porque lamentablemente no se respeta el derecho a la defensa, no se respetan los plazos, no se respetan las condiciones en las que ciertas y determinadas personas tienen que ser juzgadas en particular. Te pongo el caso, por ejemplo, de los adolescentes. En los casos de los adolescentes, la propia LOBNA, la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, te dice que en todo momento y en todas las audiencias pueden estar presentes los padres o los representantes legales de esos adolescentes. Y resulta ser que ningún padre pudo estar presente, pudo de alguna manera intervenir en esas audiencias, mucho Pero menos. cuando tú presentas eso y les dices al representante de la fiscalía eso, ¿qué te responden? No, que no pueden hacer nada, que esa es la instrucción que tienen y que así se tienen que hacer las cosas. Incluso los defensores públicos que son asignados a estos casos están verdaderamente de manos atadas. Pues, o sea, es muy poco lo que pueden hacer, porque hemos visto incluso casos de fiscales. Esto pasó en los primeros momentos también, que se negaron a seguir estos parámetros represivos y que decían, bueno, ya va, yo sí voy a hacer mi trabajo, pero lo voy a hacer por lo menos dentro de un marco de relativa legalidad. Y esos fiscales también los detuvieron, los metieron presos. Entonces, hay muy poca capacidad de maniobra en estos momentos y lamentablemente esto tiene que ver con una política de Estado que está evidentemente dirigida a neutralizar cualquier posibilidad de queja, de crítica, de protesta que tenga que ver con el tema de los resultados electorales en Venezuela. Cuando tú hablas de que hay ciento y pico de países y Venezuela está en el último lugar en cuanto a la situación de la justicia, yo supongo que en estos ciento y pico de países están también países no solamente democráticos, sino dictaduras. Sí, claro, sí, evidentemente, pero igual estamos en el último lugar. Estamos hablando de países, por ejemplo, como Nicaragua, estamos hablando, por ejemplo, de países como Cuba, estamos hablando de países como Corea del Norte. Es decir, dentro de lo que se puede evaluar de todos estos países, en muchas oportunidades hemos quedado en último lugar, ¿no? Es Porque decir, que en Venezuela en este momento hay menos justicia que en Corea del Norte, que en Cuba, que en Nicaragua. Es lo que se refleja en estos informes. Lo que pasa es que sí es importante destacar esto. Estos informes se nutren de qué? De la información que pueden recabar de expertos que están en el sitio, ¿no? Y evidentemente en estos países de los que estamos hablando, la situación es tan drástica, tan desesperada. No digamos tanto en Nicaragua, en la que todavía hay quizás un poquito de margen de maniobra, pero en estos países la situación es tan drástica y tan desesperada que es poca la información que se puede obtener de allí. Pero sí, en los países de los que se puede obtener información, Venezuela últimamente ha quedado en el último lugar. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y tú no te has preguntado por qué tú no estás preso. Sí, evidentemente, y bueno, y siempre estamos de alguna manera bajo sospecha, bajo amenaza, de alguna manera el gobierno nos identifica como enemigos, básicamente porque decimos lo que está pasando. Sí, a veces uno se pregunta qué es lo que sucede y por qué en este momento quizás no resulta conveniente para el poder acudir contra uno, ¿ok? Nosotros pensamos que esto tiene que ver con dos cosas. La primera, que en el foro penal, pese a que los señalamientos que hacemos son muy contundentes y muy fuertes, nos guiamos básicamente por datos duros, es decir, por información corroborada. Nosotros ni siquiera especulamos con respecto a los números y a las cifras que damos. ¿Y eso Nosotros qué les importa a ellos? bueno, eso de alguna manera te protege porque eso ha hecho que el foro penal sea referencia a nivel de los organismos internacionales que nos han tomado como base de muchas de sus elaboraciones y entonces desde esa perspectiva resulta como muy costoso para el poder atacar a una organización que es respetada por organismos que incluso en algunos de ellos hay cierta simpatía con el propio gobierno de Venezuela, ¿no? No puedo decirlos aquí cuáles son, pero tenemos muchos organismos internacionales que quizás uno los ve desde afuera y uno dice, caramba, pero esta gente como que no dice nada nunca con respecto a lo que pasa en Venezuela. Y resulta ser que no es así. Lo que pasa es que trabajan mucho más bajo perfil y trabajan con los datos, con las cifras, con las informaciones que les da Foro Penal. Entonces eso de alguna manera como que les eleva mucho el costo de atacarnos. Pero eso no quiere decir
que la posibilidad de un arresto no esté siempre sobre nuestros cuellos, ¿no? Como una espada de Damocles, pendiente por caer en cualquier momento. Sin embargo, bueno, nosotros nos ceñimos a nuestro trabajo con objetividad, con seriedad, no discriminamos. Fíjate que te acabo de decir que en toda esta razzia represora que hubo, cayeron personas que sí, que son simpatizantes de los movimientos políticos opositores, pero también cayeron personas que son simpatizantes del propio gobierno y nos han pedido ayuda y nosotros los ayudamos porque no tenemos por qué no hacerlo. Nuestro tema es la defensa de los derechos humanos, no es un tema político partidista. Entonces, desde esa perspectiva, creo que toda esa serie de manejos y de formas de hacer las cosas de alguna manera, por lo menos hasta ahora, nos ha protegido. Pero eso no es garantía de que el día de mañana no pueda pasar otra cosa. Ok. En las acusaciones de la fiscalía por terrorismo, por conspiración, por lo que fuera, ellos muestran pruebas. Mira, en este momento, con respecto a los hechos que tuvieron lugar después del 28 de julio, nadie que no sea un fiscal del Ministerio Público o un defensor público te puede decir qué es lo que hay en esos expedientes, porque no hay ningún tipo de acceso a las causas, ni a los detenidos, ni a las causas. ¿Ok? Ahora bien, si yo me guío por la experiencia, nosotros tenemos más de 20 años en esto, si yo me guío por la experiencia que tiene el foro penal en este tipo de casos, que son todos básicamente cortados con la misma tijera, yo te puedo decir a ti que no es la regla general que se presenten evidencias, por el contrario que se presentan elementos de convicción tergiversados o forjados, se presentan testimonios imposibles de controlar porque son de patriotas cooperantes o de testigos anónimos que nos identifican, se presentan como pruebas, incluso lo cual es ilegal, actas policiales, es decir, el dicho del propio policía que te arresta resulta ser que luego se convierte en una prueba contra ti, eso no debería ser así, ¿no? Es decir, no hay verdaderamente evidencia y lo que es más grave, Napoleón, fíjate que con esto que tú hablabas, tú me decías, bueno, los procesos por terrorismo. El crimen del terrorismo es un crimen que responde a una serie de parámetros internacionalmente reconocidos que son muy exigentes. Es decir, no cualquier cosa es terrorismo. No que yo te vea mal a ti es un acto terrorista. No que yo te critique a ti es un acto terrorista. Hay que cumplir toda una serie de parámetros. Y sin embargo, nosotros vemos que en estas situaciones se ha dado pues una completa banalización del término y básicamente el gobierno ha interpretado que terrorista es todo aquel que de alguna manera le resulta incómodo. Y esto definitivamente es algo que destaca mucho porque es una incorrección técnica gravísima, incluso que les va a ser reprochada y les está siendo reprochada por organismos internacionales. Por lo ¿Cómo puedes tanto, decir tú tú, por eres ejemplo, que un terrorista. muchachito, cómo puedes decir tú, por ejemplo, que un muchachito a 14 años, que te lo llevas detenido porque está frente a su casa, o algunos que se han llevado incluso jugando fútbol en una cancha, son unos terroristas? ¿Con base en qué? ¿Cuál es el criterio técnico que tú estás utilizando para decir que ese acto de ese muchachito en particular es terrorista? No existe. Entonces, no es solo la falta de evidencias, sino la falta de corrección técnica en la manera de manejar las cosas. Yo lo ponía, yo lo explicaba así, Napoleón al principio, ¿no? Porque sí es cierto, y hay que decirlo, que en las primeras protestas que se dieron, 29, 30 de julio, hubo algunos casos aislados, pero los hubo, donde las personas exaltadas pues dañaron propiedad pública, ¿sabes? Tumbaron un semáforo, rompieron una vidriera, etcétera. Y eso debe ser investigado, eso no está bien, eso es un acto ilegal, ciertamente. O sea, tú puedes protestar, pero dentro de los límites pacíficos de tu protesta. Pero de allí de que tú me agarras a un muchacho que, por ejemplo, tira una piedra y rompe una vidriera y me lo acuses, por ejemplo, de daños a la propiedad privada, a que me lo acuses por terrorismo, hay un larguísimo trecho. Entonces ahí es donde tú ves que verdaderamente el proceso no tiene una intencionalidad jurídica real, sino una intencionalidad política. La primera intencionalidad, ¿cuál es? La de consolidar una narrativa oficial. Es decir, todo el mundo que se queje es terrorista. Esa es la narrativa que se quiere consolidar. ¿Para qué? Para meter miedo en todos los demás, porque por supuesto estos delitos que te imputan, el terrorismo, la instigación al odio, etcétera, la traición a la patria, son delitos que tienen penas altísimas y que no permiten tu libertad, por lo menos no en el corto plazo. Entonces eso genera también un efecto intimidatorio muy importante, que es quizás el segundo objetivo que se está buscando con todo esto. ¿Qué tipo de dictadura se compara a la de Venezuela hoy en día? Mira, a mí no me gusta hacer esas valoraciones porque es complejo. Yo creo que cada país No, tiene no su... me digas tus aceleraciones, según
los organismos internacionales, las ONG de justicia, ¿ok? Para no comprometerte Mira, aquí. ¿Con nuestro qué tipo de régimen dictadura? se asemeja mucho y se está asemejando mucho, de hecho, es parte de lo que se discute el movimiento de derechos humanos. Estamos yendo hacia una especie de nicaragüización, es decir, estamos como pareciéndonos muchísimo a lo que está pasando en Nicaragua. ¿Ok? Por supuesto, las estrategias represivas, intimidatorias, de manipulación de opiniones, de narrativas, son muy parecidas a las que se emplean en Cuba o las que se emplearon en Cuba en su momento también. Hay mecanismos, por ejemplo, este mecanismo que nosotros hemos identificado y que llamamos la puerta giratoria, que es un mecanismo que no es que lo inauguró Venezuela, eso venía desde China, esto de soltar algunos presos políticos como para ganar algún tipo de, de, de gracia o de consideración por un lado, pero por el otro lado, mientras me estás soltando a estos, metes a otros presos y me vuelves a llenar esas mismas celdas. Ese mecanismo, esa estrategia de la puerta giratoria no es privativa de Venezuela. Esto se utilizó mucho en China y en otros regímenes iguales, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado acá, si tú me lo preguntas, es que se han tomado como las peores estrategias o las más perversas estrategias de diferentes puntos del planeta para tratar de alguna manera aplicarlas aquí y con una perspectiva ya más dirigida hacia lo que es nuestra realidad colectiva y social, ¿no? Entonces sí, yo diría, mira, Cuba, Nicaragua, los propios mecanismos represivos de China, etcétera, son los que más se parecen quizás un poco a lo que está pasando acá. En tus estudios sobre el pasado de la justicia en Venezuela, que has tenido que tener, además por todos los méritos y todo lo que has estudiado, eh, puedes decir que en Venezuela, no en el siglo XXI solamente, en el siglo XX, que hubo varias dictaduras también, empezando por la de Juan Vicente Gómez, que con eso entramos al siglo XX, eh, ha tenido presos de 14 años. Mira, lo que pasa es que si nosotros hemos estudiado este tema y precisamente ahora que tuvimos como este pico represivo, nosotros estamos como tratando de enlazar esto con algún punto de comparación previo. ¿Qué es lo que pasa? Que como no en las décadas pasadas no existían los mecanismos de registro que tenemos ahora, ¿ok? No hay una, por ejemplo, en la dictadura de Juan Vicente Gómez, tú no puedes decir con precisión exactamente cuántas personas fueron privadas de su libertad por motivos políticos. No lo puedes decir, sabes que fueron muchas, pero no tienes un número preciso. No hay tal cosa como un libro negro de la dictadura de Juan Vicente Gómez que te permita decir cuántos son, ¿no? Tampoco te permite decir quiénes eran. Es decir, no hay análisis cuantitativo, pero tampoco lo hay cualitativo. Pero a mí no me extrañaría que quizás en algún momento algún adolescente, alguna persona muy joven, pues haya podido caer en las garras represivas, no solo de Juan Vicente Gómez, sino también, por ejemplo, de Marcos Pérez Jiménez, etcétera, ¿no? Pero lo que sí hemos visto ahora, fíjate, Y en la antes también, democracia, antes ¿ah? que me digas qué hemos visto ahora, y en los gobiernos democráticos, En los organismos democráticos, ¿qué es lo que pasa? El sistema de justicia en Venezuela nunca fue un sistema de justicia 20 puntos, nunca. ¿Ok? Muchas de las críticas que se hacían, de hecho, a ese sistema de justicia fueron las que llevaron a un señor como Hugo Chávez Frías al poder en su momento, ¿no? Porque no era un sistema de justicia que fuera verdaderamente óptimo, ¿no? Se daban muchas situaciones de abusos policiales, se daban muchas situaciones de detenciones arbitrarias, la corrupción campeaba antes, sigue campeando ahorita, lamentablemente, etcétera, ¿no? Pero fíjate una cosa. Lo que te iba a decir, algo que tiene característico la represión de este año en particular, y te lo digo, por ejemplo, por los casos de mujeres arbitrariamente detenidas, por los casos de adolescentes arbitrariamente detenidos, es que en otros momentos históricos, digamos desde Hugo Chávez hasta acá, al poder sí le preocupaba el costo político de ciertas acciones represivas, ¿no? Es decir, podían eventualmente en una manifestación masiva, hablamos 2014, 2017, 2019, encarcelar arbitrariamente a algunos adolescentes, ¿no? Pero prácticamente inmediatamente lo soltaban, ¿no? Como decían, bueno, ya va, esto es muy costoso, esto nos va a generar mucho problema. A diferencia de lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es que el gobierno está definitivamente dispuesto a pagar los costos que esto le acarrea, ¿no? Está definitivamente a
pasar por encima de las críticas que no solamente los organismos internacionales de tutela de derechos humanos, sino naciones de otras latitudes le han hecho y otras latitudes, perdón, le han hecho con respecto a esto de encarcelar mujeres, de encarcelar adolescentes, etcétera. Es importante decir también, porque hay que ser objetivos en esto, que mucha gente ha dicho, no, que hay unos niños detenidos. Recordemos que de acuerdo a la legislación venezolana, niños es el que tiene menos de 12 años de edad. ¿Ok? Y Ah, no es cierto que se hayan metido presos a niños en esta racha represiva. ¿Ok? No es verdad. Se han encarcelado a adolescentes, casi todos, menos tres casos, mayores de 14 años, entre 14 y 17 años. Solamente conocemos tres casos de adolescentes de 13 años. Que fueron encarcelados y fueron liberados virtualmente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la imputabilidad penal en Venezuela comienza a los 14 años. Entonces, esas personas estuvieron brevemente detenidas, pero inmediatamente fueron liberadas. Lo que no quiere decir que no sea grave que se haya detenido a cerca de 200 adolescentes mayores de 14 años y que al día de hoy todavía nos queden 70 adolescentes detenidos. ¿Cuáles son los crímenes contra los derechos humanos más comunes de la dictadura venezolana? Mira, en mi criterio, en este momento se están, y no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, también lo acaba de ratificar la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos de la ONU. En Venezuela se están eventualmente cometiendo crímenes competencia de la Corte Penal Internacional, específicamente el crimen de persecución por motivos políticos. Yo creo que está muy claro, porque esta racia represiva masiva de estos primeros días después tuvo otra cara distinta que es la represión selectiva, ¿no? Y si tú ves todos los días en nuestras noticias aparece que un líder político de tal o cual tolda política opositora es detenido o arrestado. Líderes políticos, líderes comunitarios, colaboradores de partidos políticos opositores son arrestados de una manera quizás un poco más selectiva. Entonces, esto definitivamente revela que detrás de todo esto lo que hay es una intencionalidad política, esto es persecución por motivos políticos. El encarcelamiento masivo arbitrario también es un crimen de lesa humanidad. No hay manera en este momento de corroborarlo porque no hay acceso a los detenidos todavía. Ahorita es que esto está empezando a cambiar. Y en el momento en el que hay acceso a los detenidos, ellos no son libres de decir todo lo que pueden estar pasando en este momento en las cárceles. Pero si nosotros nos guiamos por experiencias previas, pudiera estarse dando el caso también de que se están dando torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso eventualmente agresiones de tipo sexual contra particularmente las mujeres que están detenidas en este momento. Todo eso configura un universo de crímenes que podrían estarse cometiendo y que están regulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las torturas más comunes según las investigaciones que ustedes han hecho en base a los presos que ustedes han defendido? Mira, el esquema, básicamente lo primero que se da regularmente es el exceso en el uso de la fuerza, la violencia exagerada en el momento del arresto, golpes, maltratos, amenazas, etcétera. Después hemos visto que algunos de los detenidos que hemos podido entrevistar con respecto a estos casos nos hablan de choques eléctricos, nos hablan por ejemplo, aplicar energía eléctrica en las tetillas o en los genitales, etcétera. Muchas de las mujeres detenidas reflejan que son víctimas por lo menos de amenazas de tipo sexual. Es decir, en el caso de que no sea específicamente ya una agresión sexual, es la amenaza, el decirle te van a violar o te voy a violar o te voy a hacer tal o cual cosa, etcétera. Eso lo hemos visto mucho. La asfixia también se les ponen bolsas en la cabeza con insecticida adentro, con el polvillo este de la bomba lacrimógena. Es decir, de todo eso hemos recibido reportes y ojo, todo eso ha sido incluso destacado y reportado por organismos internacionales en todos estos reportes que se han dado a lo largo de estos años. Claro. Es cierto que hay también un negocio, que eso también es un negocio, que esos mil y pico de gente presa se queda corto frente a la cantidad de gente que por un negocio agarran, los detienen, si me das tantos dólares te saco, ya sea por parte de quien lo agarró o por parte del juez. Sí, bueno, como te decía antes, Napoleón.
y quiero ser objetivo con esto también, decir que la corrupción es privativa del sistema de justicia chavista o madurista no es verdad. Esto es algo que viene arrastrándose en Venezuela desde hace muchísimas décadas. Nuestro sistema penal en particular siempre ha sido definitivamente violento, selectivo y corrupto. Por supuesto con sus notables excepciones que las había y que quizás de alguna manera son destacables, pero sí, en este momento sí se está dando un esquema muy, muy perverso, muy particular, de que a las personas las detienen en la calle, les piden el celular para revisarlo, lo cual es completamente ilegal, porque tú no puedes hacer eso sin una orden judicial. Y si, por ejemplo, en el celular te encuentran una foto tuya en una marcha o te encuentran una foto de algún panfleto de un partido opositor, etcétera, entonces te dicen, no, que tú eres un terrorista, que te van a llevar preso a menos que les pagues tanto o cuanto. ¿Cuál es el problema con esto, Napoleón? Que en la generalidad de los casos, en la gran mayoría de los casos, ¿qué hace la gente? La gente dice, mira, yo antes de que me metan preso en esta maquinaria demoledora, que es la represión de estos tiempos en Venezuela, pues yo busco la manera de pagar. ¿Ok? Pero ¿quién te va a denunciar que está participando en un acto de corrupción? Porque eso es participar en un acto de corrupción. Nadie te lo va a denunciar, ¿no? Nosotros recibimos, por supuesto, el reporte, pero cuando tú le dices, bueno, vamos a denunciar esto ante la fiscalía, ¿qué te dice la persona? Que voy a denunciar que le pagué a un policía, no lo puedo hacer. Definitivamente es muy difícil levantar ese dato, pero sí está pasando sobre todo con los más jóvenes, muchachitos, muchachitas que van caminando en la calle o que los que pueden manejar, los que van manejando en la calle, de repente los para una alcabala. Y les dice, mira, llama a tu papá, llama a tu mamá, porque te encontramos aquí material subversivo y vas a ir preso y me tienes que dar no sé cuántos dólares. Y está pasando, sí, lamentablemente está pasando, pero como te digo, eso queda mucho en lo que los criminalistas llamamos la cifra negra de la criminalidad, porque la gente no se atreve a denunciarlo. La gente no se atreve a denunciarlo, entre otras razones, porque pagarle a un policía para que no te meta preso es incurrir en un acto de corrupción. ¿Te ha ¿Ok? interesado la forma de pensar del torturador en Venezuela? ¿Has estudiado en profundidad eso? Mira, esto, bueno, es un tema que se ha analizado mucho, incluso Ujú. hay doctrina elaborada de muchos años sobre esto, ¿no? Es difícil comprender qué pasa por la mente de estas personas, ¿no? Es muy difícil entender cómo un individuo o una mujer, porque son hombres y mujeres los que incurren en estos actos, puede sentir tanto desprecio por la dignidad, por la integridad física o psicológica de un ser humano, como para hacerle las cosas que nosotros sabemos que en otros momentos y que quizás en estos momentos también están pasando, ¿no? Es muy difícil entrar en esa mentalidad. A mí me cuesta mucho entenderlo, porque al final del día, una de las cosas que nosotros siempre hemos pensado es que tan encerrados están ellos como nosotros, en el sentido de que ellos saben que ya una vez que abren esas puertas y que cruzan esas líneas, no les queda más que seguir avanzando en esos oscuros terrenos, Ellos porque lo saben. si se echan para atrás, la misma maquinaria a la que ellos les sirven se los va a llevar por delante. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Siempre se lo decimos, incluso a nivel informal, cuando de alguna manera hay posibilidad de comunicarse con jueces, con fiscales, que uno le dice, caramba, ¿cuánto tiempo crees tú que vas a estar así? ¿Cuánto tiempo crees tú que esto no te va a alcanzar a ti? Porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que la barbarie no discrimina. La barbarie cualquier día a mí me toca la puerta de la casa y me desgracia la vida, pero a ellos también. Y lo hemos visto, como te decía, en estos casos recientes, muchas personas, mira, no, que yo soy del Consejo Comunal de no sé qué, yo voté por el señor Maduro, pero me agarraron en la calle porque yo hago delivery, entonces iba en mi moto y me agarraron en la calle. Entonces, fíjate, la barbarie al final también te puede alcanzar a ti. Por eso a mí me cuesta mucho, Napoleón, más allá de que esto es un tema de análisis que ha sido muy, muy estudiado por psicólogos, por psiquiatras, etcétera. A mí me cuesta mucho meterme en la mente de estas personas, sobre todo por su ceguera a mediano y a largo plazo, a su ceguera y a largo plazo, porque al final, como siempre lo decimos y lo dije antes, ellos están tan encerrados como nosotros, incluso a veces hasta más, porque no pueden salirse de allí de ninguna manera sin pagar consecuencias gravísimas por el simple hecho de atreverse a levantar la mirada y ver un poquito más allá del horizonte.
Es impresionante. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, y has estudiado el caso de uno de los más nefastos de la, yo estoy diciendo dictadura para no meterte en muchos líos, yo pienso que es una tiranía, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que tengo entendido que muchas veces se ha metido contigo, nunca vi ese programa, no pierdo el tiempo con eso. Tengo entendido, ese tipo cuando lo fueron a buscar después de la renuncia de Chávez Frías, se meó en los pantalones y hay una foto de él meado. Es decir, ¿cómo un hombre tan cobarde se atreve a buscarse tantos y tan fuertes enemigos solamente porque temporalmente está en el poder? Bueno, ¿Qué es mira, lo que lo mueve? ¿O solo te, el tipo de personas que los solo, mueven? solo te voy a decir dos cosas, o tres cosas, mejor dicho. La primera, con respecto a eso de si se orinó, la verdad es que yo no lo vi. Entiendo que eso es algo que se cuenta, que se dice, pero mira, mi experiencia como abogado me demuestra a mí que hasta que uno no tiene la prueba en la mano, uno no puede hacer aseveraciones, de manera tal que yo no lo puedo afirmar que eso haya pasado. Lo segundo, te tomo a ti mismo la palabra. Tú me decías ahorita, bueno, la verdad es que yo ni lo veo ni le presto atención. Yo tampoco, yo tampoco. Yo creo que precisamente parte del poder que muchos, no solamente él, muchos de Pero los... perdona, cambiémosle, quitémosle el nombre a alguien. Eh, Sí, una persona cobarde o temerosa, ¿cómo puede ser peor cuando llega al poder? es que yo creo que es precisamente por eso. Eh, no hay nada más peligroso que un cobarde, que un miedoso. No hay nada más peligroso que eso. Porque el valiente te confronta, te da la cara, ¿sabes? El valiente, si no está de acuerdo contigo, te lo dice de frente y de alguna manera busca la forma de, incluso desde la confrontación, buscar un punto en el que desde allí se pueda construir. El cobarde no. El cobarde viene y espera que tú te voltees para clavarte el puñal por la espalda. El cobarde se va a mover siempre así. Entonces, eh, es lo que te decía, yo siento que en la raíz de toda esta gente, no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo, que, que, que amenaza, que maltrata, que recurre a la violencia, al cinismo como forma de vincularse con los demás, no hay sino una persona profundamente asustada, una persona profundamente acobardada. Porque conoce sus propias carencias, porque conoce sus propias limitaciones y en el momento en el que se le da pues una mínima cotica de poder, pues se agarra de eso y es capaz hasta de matar por no soltar eso, ¿no? Entonces, sin hablar de personas en particular, y eso es a nivel general, la cobardía siempre es muy peligrosa. Y siento que eso es así. Y también siento, como te estaba diciendo antes, que mucho de lo que contribuye a generar la creación de estos personajes, la atención que les prestamos. A veces incluso los medios son de alguna manera responsables de esto, porque si una persona que la verdad es que no tiene nada bueno que aportar, cada vez que habla recibe a 40 periodistas que replican lo que esta persona dice, así no sea productivo o sea positivo, esa persona se va a sentir en confianza siempre de tratar de influir en los demás de esa manera, ¿no? En la medida en que uno les quite su atención, pues esas personas también pierden poder y es algo con lo que yo siempre o de la manera en la que yo siempre me he manejado. Yo, la verdad, hay personajes a los que ni siquiera los escucho, ni siquiera les presto atención. A veces la gente dice, mira que este dijo no sé qué, mira que este dijo no sé qué. Bueno, déjalo que diga. Yo sé lo que Sí. estoy, yo sé lo que estoy haciendo y yo sí no tengo rabo de paja. Yo sí no estoy actuando mal. Así que, bueno, si me vienen a buscar, me vienen a buscar, pero por las malas, no por las buenas. Gracias, Gonzalo, Gonzalo Gimio. El país te conoce y el mundo de la justicia y de los derechos y luchadores de derechos humanos también. De verdad, muchas gracias por darnos esta charla y esta clase magistral. ¿Ok? Gracias, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.